Buenas noches, soy Máximo Burgos, secretario comandante de la PEU. En esta noche vamos a hablar de un tema muy interesante. Todos escuchamos hablar del psicoanálisis de Freud, pero ¿por qué Freud? ¿Qué fue su musa, su inspiración? ¿Por qué creó el psicoanálisis? Bueno, el psicoanálisis de Freud lo creó debido a la histeria. Era lo que más lo preocupaba. Se dice que eran las depresiones, las múltiples personalidades de los pacientes o tal vez un dogma muy complicado también que es la esquizofrenia, pero realmente lo motivó la histeria. Aunque el primer diagnóstico de histeria se dio en el siglo V a.C. por Hipócrates. Otto Gross, que era un allegado, un amigo de Freud, decía que la histeria es la suma de las preocupaciones de Freud. Así que así lo definió su amigo Otto Gross, un colega de la época. Freud pensaba que la histeria era de origen uterino y estaba ligada con los ovarios. La histeria tiene que ver con la sexualidad y representaciones simbólicas de memorias traumáticas. La histeria, Freud decía que la histeria es una afección psicológica que pertenece al grupo de las neurosis. O sea que la encasillaba en el grupo de la neurosis, como una enfermedad nerviosa que se caracteriza por frecuentes cambios psíquicos y alteraciones emocionales, que es lo que más lo perturbaba. Entendía medianamente físico, sí, emocionalmente, cómo era algo dual que no lo dejaba dormir. Se consideraba que sus síntomas podían llegar a ser insomnio, nerviosismo, digamos, irritabilidad, infelicidad, que como que hacían la comorbilidad, digamos, también con la depresión, se metía ahí adentro la infelicidad como como una parte de la depresión, desobediencia e impertinencia. Y los síntomas podían, que más allá de eso, también el insomnio era algo que preocupaba mucho, podían estar noches y noches enteras sin dormir, también por eso podían acudir a la consulta y bueno, después, más adelante, ahora vamos a hablar en un ratito, en unos segunditos, vamos a hablar de su discípulo y cómo lo siguió. Los médicos vitorianos trataban en un principio con un masaje pélvico. Les daban un masaje pélvico a las mujeres con histeria porque pensaban que en su descarga con el orgasmo se empezaban a sanar. Entonces lo hacían rutinariamente los pacientes de histeria, estimulando, ¿no?, hasta el orgasmo utilizando vibradores. Se fue modificando y ya usaban vibradores y no sus manos digamos, en aquella época, por un principio moral, digámoslo así. Utilizaban un vibrador para no tener contacto con la paciente, con vibradores, ¿no? Electromecánico hasta llegar al orgasmo. El primer creador de un aparato, de un instrumento vibratorio, fue Edward Gautier, que funcionaba a vapor, y el que patentó como The Manipulator. Bueno, las histéricas, lamentablemente, como hablamos otra vez de los psiquiátricos y los tratos, eran aisladas, las llamaban a psiquiátricos y eran aisladas en pabellones de hospitales junto a otros considerados anormales. O sea, se lo tenía como algo, no se había venido a puntita, y acá lo empezó a desarrollar. Y él decía que el psicoanálisis es una ciencia natural, aparato psíquico, anatómico. O sea que estaba el aparato psíquico y el aparato anatómico. Terapia causa y órganos, digamos, estimulados el efecto. O sea que la terapia era la causa con resultado de efecto de orgasmos inducidos. Pero ¿qué pasa? Esto fue medianamente, les estaba contando por qué todo esto motivó a Freud, obviamente, y mucho más, que ya vamos a hablar en otro video, mucho más también para crear el psicoanálisis tan efectivo hoy día y cura muchas patologías, ¿no?, a través de ello. Pero bueno, vamos a ver lo que le quería para terminar, hablar de Carl Jung. Carl Jung, ¿qué fue? Fue un médico contemporáneo a Freud y eran muy amigos ellos. Y empezaron a estudiar, después de que Freud desarrolló el psicoanálisis, empezó a través de la histeria. Le comentó Carl Jung que también le interesaba
la histeria y él pensaba que estaba cerca de lograr digamos, la solución o la cura, ¿no? Dentro de lo que era ese momento, estamos hablando empezando el siglo XX, más o menos. En 1905 empezó más o menos a estas reuniones. Y bueno, Carl Jung decía que era un método analítico. En 1906 la histeria, la consideraba la histeria como una condición morbosa en lo que los afectos son extremistas y hacen al sujeto víctima. Y bueno, lo más, digamos, que resultaba más, que resulta viéndolo de acá, cómo él decía curar las histerias. Carrián, su primera paciente fue Sabina Spielrein. La empezó a tratar y ponía una silla por delante y la sentaba. Había llevado muy mal la Sabina y la ponía silla adelante y la tenía y él atrás, ¿no? Para que no se vea los ojos y pueda ir manifestándose. Con el paso de las sesiones, consideró que era necesario, ninguna de las otras cosas, fue un poco más lejos Carl Jung y consideró que tenía que tener sexo con la paciente para que se cure. Y empezó a tener prácticas con Sabina Spielrein, que después terminó siendo una gran psiquiatra. Y según él, la fue sacando mediante relaciones sexuales y mayormente bastante morbosas y violentas. Eso fue la que sería la ruptura más grande entre ellos, entre Freud y Carl Jung, porque no se lo contó. Le preguntó si alguna vez Freud pensaba que podía ser una solución, pero Carl Jung fue más allá, lo experimentó y en Viena le dijo a Freud que no, que para nada. Porque Sabina Spielrein ya había empezado a estudiar doctora y estaba muy metida también con el psicoanálisis. Y le dijo a Carl Jung que le comente a Freud lo que había pasado, que supuestamente entre ellos se había curado teniendo relaciones sexuales, lo cual negó Jung rotundamente y más adelante fue la disolución con Freud de esa dupla de psiquiatras que empezaron a tratar la histeria. Así que bueno, en el segundo video les contaré un poquito más sobre esto, pero bueno, hay que tener en cuenta que el psicoanálisis se dio a través de la histeria.